Durante años pensé que servía a Dios con todo mi corazón. Caminaba con firmeza, predicaba con convicción, y cada palabra que salía de mi boca tenía un peso sagrado. O al menos, eso creía. Jamás imaginé que mi mayo ere pasión, también podía ser mi mayo ere engaño. No fue un pecado evidente, ni una caída escandalosa. Fue algo más profundo, más silencioso. Una mentira que se escondía justo detrás del púlpito, entre las páginas de un libro que amaba, y en los labios de personas que respetaba. Una mentira que repetí por 25 años, sin cuestionarla, sin sospechar, y que ahora por primera vez me atrevo a confesar. Todo comenzó cuando tenía apenas 22 años. Era joven, entusiasta, y me ofrecí como voluntario para ayudar en una iglesia local. Me ponía de pie cada domingo con la Biblia en la mano y un fuego en el alma. Repetía las enseñanzas que había escuchado desde niño, con la misma pasión con la que me las habían entregado. No cuestionaba, no investigaba, solo obedecía. Me enseñaron que la fidelidad era repetir sin dudar y que el discernimiento podía convertirse en rebelión. Así pasaron mis primeros años, creyendo que la autoridad venía de la tradición y no de la verdad. Mi formación fue rígida. Los líderes a quienes admiraba me moldearon con precisión quirúrgica. No había espacio para preguntas, solo para respuestas ya escritas. Me hicieron sentir que todo estaba claro, que cualquier duda era obra del enemigo. El miedo a equivocarme se convirtió en una prisión invisible, y así, con temor disfrazado de reverencia, fui construyendo un ministerio sobre una base que jamás había verificado por mí mismo. Recuerdo las noches en las que no dormía, revisando sermones, memorizando versículos, pero sin detenerme a pensar si lo que decía era realmente lo que Dios decía. Con el paso del tiempo, mi reputación creció. Fui invitado a predicar en otras iglesias, a enseñar en seminarios, a formar nuevos líderes. Me convertí en referente para muchos. Eso me hizo sentir seguro, validado, pero en el fondo había un pequeño susurro que no desaparecía. Una pregunta que cada vez se hacía más fuerte. ¿Y si todo esto no es exactamente lo que Dios quiso decir? Me aterraba siquiera pensarlo, porque aceptar que había algo equivocado en lo que predicaba significaba cuestionar todo lo que era, y yo no estaba listo para romper el altar que yo mismo había levantado. Una tarde, después de una prédica especialmente emotiva, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Pastor, gracias por sus palabras, pero ¿usted ha leído esto?». Me entregó un folleto, delgado, casi insignificante, con una portada desgastada. Estuve a punto de rechazarlo, pero algo en su mirada me hizo aceptarlo. Lo metí en mi Biblia y me olvidé de él. Pasaron días, semanas, hasta que una noche, por curiosidad, lo leí, y fue como si alguien hubiese encendido una luz en un cuarto donde siempre había vivido en penumbra. No eran herejías, ni teorías locas. Eran preguntas sinceras. Me costó dormir esa noche. Sentía que algo dentro de mí se había fracturado. Me senté en la sala de mi casa, con la Biblia en una mano y el folleto en la otra. Empecé a comparar, a leer con otros ojos, y lo que encontré me dolió más que cualquier crítica que jamás había recibido. No se trataba de negar mi fe, sino de descubrir que había interpretado mal lo que Dios había dicho, y peor aún, lo había enseñado a otros. Me vi frente al espejo, y no supe quién era, porque si lo que creía era una distorsión, ¿quién era yo realmente? Desde ese día empezó mi viaje más doloroso, el de deconstruir mi propia teología, mi identidad como predicador, y mi rol en la comunidad. No podía seguir como si nada hubiese pasado, pero tampoco podía destruirlo todo de golpe. Así que decidí guardar silencio por un tiempo. Dejé de predicar, me excusaba con cualquier cosa. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros que atravesaba una crisis. Nadie sabía que, en realidad, yo estaba reaprendiendo a escuchar a Dios sin micrófono, sin aplausos, solo
él y yo. Y fue ahí, en ese silencio, donde empecé a conocer al verdadero Dios que por años había confundido con un sistema. Pasaron meses en los que mi única iglesia fue mi sala, y mi única congregación, mis propias dudas. Me sentaba frente a mi Biblia con la humildad de un niño que apenas empieza a leer. Cada versículo que había usado como arma ahora me hería, no porque fueran falsos, sino porque los había manipulado sin saberlo. Empecé a notar cómo muchas de mis predicaciones estaban más basadas en frases de hombres que en el corazón de Dios. Me dolía admitirlo, pero era necesario, porque una mentira no se derrumba con gritos ni negaciones. Se cae cuando se enfrenta con la verdad. Un día, volví a escuchar una grabación de una de mis antiguas predicaciones. Me escuché a mí mismo hablar con autoridad, citar versículos, gritar promesas. Pero había algo frío en mi voz, algo vacío, como si las palabras fuesen poderosas, pero el alma estuviese ausente. Lloré, no de vergüenza, sino de compasión por el hombre que fui, por ese joven apasionado que quería servir a Dios, pero no sabía cómo cuestionar el error sin sentir que traicionaba su fe. Fue entonces cuando entendí que muchos líderes no enseñan mentiras por maldad, sino por miedo, y yo había sido uno de ellos. Empecé a buscar a otros que, como yo, habían pasado por procesos similares. Encontré foros, libros, testimonios, gente que había abandonado todo y otros que habían decidido reformar desde adentro. Escuchar sus historias me ayudó a no sentirme solo, pero también me mostró cuán profundo era el problema. No era una simple mala interpretación, era una estructura entera construida sobre frases sacadas de contexto, sobre el temor al infierno más que el amor a la verdad. Y cuanto más leía, más entendía que había un precio que tendría que pagar por hablar. Y aún así, decidí hacerlo. La primera vez que compartí mi inquietud con un colega pastor, la reacción fue inmediata. «Ten cuidado», me dijo. «No puedes andar diciendo esas cosas. Vas a confundir a la gente». No se detuvo a preguntarme qué había leído. Solo se asustó, y en parte lo entendí, porque eso mismo me habría dicho yo unos años atrás. Pero esta vez decidí no callar. No de forma violenta ni acusadora, no con respeto. Empecé a escribir lo que iba descubriendo. Pequeñas reflexiones, estudios, comparaciones bíblicas. Algunos me agradecieron, otros me bloquearon. Pero yo sabía que no podía volver atrás. También tuve que enfrentar a mi propia familia espiritual. Personas que me habían apoyado durante décadas comenzaron a mirarme con recelo. «¿Qué te pasó?», me preguntaban. «¿Estás bien?», y yo solo podía responder: «Estoy aprendiendo a leer la Biblia como si fuera la primera vez». Algunos entendieron, otros se alejaron. No fue fácil. Perdí invitaciones, amigos, incluso recursos, pero gané algo que nunca antes había tenido en paz, porque por primera vez no predicaba para ser aplaudido, sino para ser fiel a la verdad, aunque eso me costara el púlpito. A veces me preguntan si valió la pena, si no habría sido mejor quedarme callado, seguir predicando lo mismo, mantener mi posición y mis seguidores. Y mi respuesta es siempre la misma. Prefiero el rechazo por decir la verdad, que el aplauso por repetir una mentira, porque cada alma que se libera al descubrir que Dios no es una amenaza, sino un Padre amoroso, es una semilla de vida que vale más que 1000 títulos. Y aunque no lo diga en cada video, si estás aquí, escuchando esto, quiero que sepas que no estás solo. Muchos estamos despertando, y es tiempo de hablar. Ese despertar no es contra la iglesia, ni contra la fe, es contra el engaño, contra las estructuras que nos hacen temer más a un hombre que a Dios, aunque nos enseñan a obedecer sin pensar. Yo no dejé de creer. Al contrario, mi fe se volvió más fuerte, porque ya no se basa en repetir lo que escuché, sino en lo que vivo. Y aunque mi camino no es fácil, cada paso que doy me acerca más a ese Jesús que no vino a fundar templos, sino a liberar corazones. Y si algo de lo que digo resuena contigo, te invito a seguir buscando, porque la verdad no se impone, se revela y transforma. Recuerdo una noche, mientras caminaba solo por las calles de mi barrio, que sentí un peso en el pecho como nunca antes. No era tristeza,
ni culpa. Era la conciencia plena de lo que había vivido durante 25 años. Cada sermón, cada oración, cada enseñanza, todo estaba pasando frente a mis ojos, como una película. Y en medio de ese torbellino, una sola frase me atravesó el alma. No era mentira por maldad. Era ignorancia disfrazada de fe. Me detuve en seco. Y ahí, bajo la luz de un farol, comprendí que el arrepentimiento no siempre se trata de pecados visibles, sino de reconocer cuánto hemos ignorado a Dios creyendo que lo servíamos. Al día siguiente, desperté con una convicción nueva. Ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Abrí mi computadora y comencé a escribir mi historia, tal como ahora la estoy contando. No con rencor, no con acusaciones, sino con honestidad. Conté cómo había sido adoctrinado, cómo había temido al infierno más que amado a Dios, cómo me había convertido en un repetidor de ideas ajenas. Al publicar ese testimonio, pensé que recibiría solo críticas, pero para mi sorpresa, llegaron mensajes de personas de todo el mundo, que me decían: a mí me pasó igual. Y fue ahí donde entendí que no estaba solo, y que esto era más grande de lo que imaginaba. En cada mensaje que recibía era como un espejo. Personas que habían vivido lo mismo, que habían dudado en silencio, que habían tenido miedo de levantar la voz. Algunos eran líderes, otros simples creyentes, pero todos tenían algo en común: el deseo de conocer al verdadero Dios, más allá del sistema religioso. Y entre tantos testimonios, uno me marcó especialmente. Una mujer escribió a un pastor: gracias por hablar. Crecí pensando que si no hacía todo perfecto, Dios me iba a castigar. Ahora entiendo que Dios no busca robots, sino hijos. Lloré al leer eso, porque yo también había sido ese niño que pensaba que Dios solo amaba si yo era impecable. Mi proceso de sanidad no fue instantáneo. Tuve que aprender a desaprender, a soltar muchas frases que me habían formado, a aceptar que algunos de mis héroes espirituales también estaban equivocados, y eso duele, porque uno quiere creer que las figuras de autoridad lo saben todo, pero cuando entiendes que incluso ellos pueden estar repitiendo errores heredados, algo se rompe, y es en esa grieta donde entra la luz. Empecé a estudiar por mi cuenta, a leer textos originales, a comparar traducciones, a preguntarle al Espíritu Santo en vez de al manual de la denominación. Y ahí comenzó mi verdadera conversión. Hubo días en que me sentí traidor, como si estuviera abandonando a mis padres espirituales, como si mi búsqueda fuera una falta de respeto. Pero también comprendí que el respeto no implica sumisión ciega, que honrar a quienes me enseñaron no significa seguir sus errores. Muchos de ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían, pero ahora, con acceso a más herramientas, más conocimiento y más discernimiento, yo no podía seguir como si nada, porque si la verdad me fue revelada, tengo la responsabilidad de caminar en ella, aunque duela, aunque cueste, aunque me deje solo. Volver a la Biblia con ojos limpios fue un proceso hermoso y aterrador. Encontré pasajes que antes usaba para condenar y ahora me hablaban de gracia, versículos que interpretaba como amenazas y ahora me mostraban esperanza. Jesús dejó de ser una figura rígida para convertirse en mi amigo, mi guía, mi verdad. Ya no lo veía como un juez impaciente, sino como un maestro que camina conmigo. Y cada descubrimiento era como volver a nacer. No exagero al decir que lloré muchas veces al sentirme verdaderamente amado, no por lo que hacía, sino por quién era. Tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez vienes cargando años de peso religioso, de miedo, de culpa, y si este testimonio te está tocando, no es casualidad. Tal vez Dios te trajo aquí para recordarte que todavía hay verdad y que aún estás a tiempo de buscarla. No se trata de cambiar de iglesia, ni de seguir a un nuevo líder. Se trata de encontrarte con el Dios que nunca se ha escondido, pero que muchos hemos tapado con capas de religión. Y si decides seguir este camino, te prometo que no caminarás solo. Somos muchos, más de los que crees, despertando. Y
Y, regresando al corazón del Padre, durante muchos años, asocié la fidelidad a Dios con la obediencia a una estructura. Me decían qué leer, cómo orar, qué creer. Y yo lo hacía sin titubear. Creía que esa era la verdadera entrega. Pero ahora entiendo que esa obediencia ciega me alejó del discernimiento. Y el discernimiento es un regalo divino. El problema no era la fe, era la forma en que me habían enseñado a vivirla. Me formaron para repetir, no para razonar. Me entrenaron para defender doctrinas, no para buscar la voz viva del Espíritu. Y cuanto más me sumergía en esa verdad, más entendía cuánto me habían condicionado. Un día, me senté frente a un joven de mi comunidad que venía con preguntas profundas. Me hablaba del amor, del perdón, de la justicia de Dios, y me preguntó, ¿tú crees que todo lo que enseñamos es realmente lo que Jesús quería enseñar? Esa pregunta me estremeció, porque hace unos años yo le habría respondido con versículos y autoridad, pero esa tarde solo lo miré a los ojos y le dije, no lo sé todo, pero ahora estoy dispuesto a aprender. Y en ese momento entendí que la humildad no es debilidad, sino el inicio del verdadero conocimiento espiritual. Decidí alejarme de las grandes plataformas, de los escenarios, de las luces. Sentía que en la sencillez podría volver a escuchar a Dios sin tanto ruido. No necesitaba un púlpito para ser testigo de la verdad. Empecé a compartir mis pensamientos desde la intimidad, sin adornos ni discursos, solo experiencias reales, historias de dolor, de búsqueda, de libertad. Y sorprendentemente, esas palabras sencillas comenzaron a tocar más corazones que cualquier gran sermón que haya predicado, porque la gente no necesita más gritos, necesita verdad. Y la verdad, cuando es vivida, y no solo enseñada, tiene el poder de liberar. Tuve que enfrentar la ira de muchos que me habían tenido como referente. Te estás desviando, me decían. Estás cayendo en el error. Algunos incluso me acusaron de apostasía. Pero yo sabía que ese juicio venía desde el mismo temor que yo había tenido antes, porque cuestionar un sistema es amenazar una zona de confort. No era personal, era espiritual. Y a pesar del dolor que me causaban sus palabras, elegí perdonar, porque sé que llegará el día en que ellos también abrirán los ojos. Y cuando eso pase, quiero estar ahí, no para decirte lo dije, sino para abrazarlos. En este proceso, Dios me enseñó a callar cuando es necesario y a hablar cuando hay oportunidad. No todas las batallas se pelean con palabras. Algunas se ganan con el ejemplo. Dejé de intentar convencer y comencé a simplemente vivir la verdad. Mi familia notó el cambio. Mis hijos me vieron más sereno, más presente, más real. Ya no era el padre que imponía una fe rígida, sino el que compartía su proceso con vulnerabilidad. Y en ese espacio de honestidad, también ellos comenzaron a abrir sus corazones. Porque la fe no se transmite por imposición, sino por contagiosividad. Aprendí que no se trata de destruir lo que nos formó, sino de refinarlo a no todo está mal, no todo es mentira. Pero si hay muchas cosas que necesitan luz, revisión, arrepentimiento. El problema no es cuestionar. El problema es seguir creyendo sin entender. Dios no le teme a tus preguntas. Él las usará para acercarte más a su verdad. Y por eso estoy aquí hoy, hablando contigo. Porque quizá tú también estás sintiendo que algo no encaja. Y si este testimonio te está removiendo por dentro, no lo ignores. Esa incomodidad puede ser el susurro del Espíritu, invitándote a mirar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte, porque no estás escuchando solo una historia. Estás siendo parte de un despertar. Este no es el fin de la fe. Es el inicio de una nueva etapa, una donde la relación con Dios es más profunda, más auténtica, más libre. No te pido que me creas a mí, te invito a buscar por ti mismo, a orar, a leer, a cuestionar, a escuchar esa voz interior que tal vez has silenciado por años. Y si decides hacerlo, estoy seguro de que el Dios que encontraste al principio es mucho más grande que el que te enseñaron a temer. Al comenzar a hablar abiertamente de todo esto, algo curioso empezó a suceder. Personas que habían permanecido en silencio durante años
comenzaron a escribirme. Me contaban sus historias, sus dudas, sus luchas internas. Me decían que siempre habían sentido que algo no encajaba, pero que no se atrevían a decirlo, por miedo a ser juzgados o expulsados. Y en cada uno de esos mensajes vi reflejada mi propia historia. Entendí que no era el único que había predicado una mentira sin saberlo. Éramos muchos. Y ese descubrimiento, lejos de asustarme, me dio fuerza, porque hay algo profundamente liberador en saber que no estás solo. Una mujer mayor me escribió diciendo que llevaba más de 40 años en la misma iglesia, y que siempre sintió que la gracia que predicaban no era real, que hablaban de amor, pero que todo giraba en torno al temor. Me dijo: yo nunca me sentí amada por Dios, solo observada, juzgada. Sus palabras me rompieron el alma, porque yo mismo había sido uno de esos predicadores que hablaban del infierno más que del cielo, que ponían cargas en lugar de alivio. Y comprendí que, aunque no fue con intención, había sido parte de ese sistema que mutila almas en nombre de la santidad. Muchos de los que me criticaban comenzaron a decir que me había vuelto liberal, que estaba relativizando la verdad. Pero no es así. Yo no dejé la Biblia. Al contrario, me volví más bíblico que nunca. La diferencia es que ya no la leo con miedo ni con filtros doctrinales. Ahora la leo con hambre de verdad, con el deseo sincero de conocer a Jesús más allá de la teología sistemática. Descubrí que muchas veces habíamos usado las Escrituras para justificar estructuras humanas, y no para revelar el corazón de Dios, y eso, para mí, fue una de las revelaciones más dolorosas y más bellas. A lo largo del camino, entendí que este proceso no es para todos. Al menos, no todos están listos. Algunos prefieren la comodidad de las respuestas absolutas. Otros no soportan la idea de haber estado equivocados tanto tiempo. Pero yo elegí vivir en la verdad, aunque duela, porque prefiero una verdad incómoda que una mentira reconfortante. Y si mi historia sirve para que otros empiecen a cuestionarse, entonces vale cada lágrima, cada rechazo, cada pérdida, porque al final, lo que está en juego no es una reputación. Es el alma, y yo ya no quiero vivir con miedo de pensar por mí mismo. He tenido que reconstruir mi fe desde cero, volver a preguntarme cosas que antes daba por sentado. ¿Quién es Dios realmente? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y en esa búsqueda descubrí que Dios no está en guerra con mis preguntas. Al contrario, Él las honra, porque una fe que no se prueba, que no se sacude, no es fe, es adoctrinamiento. Y yo ya no quiero ser un robot espiritual. Quiero ser un hijo que ama, que piensa, que aprende. Un hijo que puede decir: me equivoqué, pero sigo caminando. Hay días en los que aún me duele mirar atrás. Pienso en las personas que pudieron haber sido heridas por mis antiguas enseñanzas, en las almas que tal vez se alejaron de Dios por una palabra maldicha. Y aunque sé que Dios es misericordioso, también entiendo mi responsabilidad. Por eso estoy aquí, no para acusar, sino para pedir perdón, no para destruir iglesias, sino para despertar corazones. Y si tú eres uno de esos que ha sido herido por la religión, quiero que sepas que Dios no fue quien te falló. Él sigue ahí, esperándote, amándote, hablándote, aunque los hombres hayan distorsionado su voz. Hoy me siento más cerca de Dios que nunca. No por lo que sé, sino por lo que he soltado. Dejé de buscar aprobación humana. Dejé de medir mi fe por la cantidad de seguidores o aplausos. Ahora, mi única medida es la paz en mi corazón cuando cierro los ojos y sé que estoy caminando en integridad. No perfecto, no infalible, pero sí auténtico. Y sí, tú también estás en este proceso. Sigue adelante. Tal vez haya oscuridad al principio, pero al otro lado hay luz. Y esa luz no viene de mí, ni de ningún líder. Viene de aquel que siempre estuvo ahí, esperando que abriéramos los ojos. Algo que cambió radicalmente en mi vida fue la manera en que comencé a ver a las personas. Antes, las clasificaba mentalmente sin darme cuenta: los fuertes en la fe, los débiles, los pecadores,
los apartados. Era como si tuviera una escala invisible que determinaba quién era digno y quién no. Pero al atravesar mi propio desierto, comprendí que todos estamos rotos de alguna manera. Todos cargamos con heridas, con vacíos, con dudas, y lejos de juzgar, ahora mi corazón se inclina a abrazar. Ya no me interesa corregir a nadie con superioridad. Prefiero sentarme junto a ellos y decir: yo también pasé por ahí. Recuerdo una ocasión en que un joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que llevaba años luchando con su identidad y que nadie en su iglesia lo escuchaba sin condenarlo. ¿Dios aún me ama?, me preguntó. Y en ese momento entendí que no necesitaba una doctrina para responderle. Solo necesitaba mirar sus ojos y decir la verdad más simple y poderosa que he descubierto: Ansí. Dios te ama, sin condiciones. Esa frase, que antes me parecía insuficiente, ahora la entiendo como el centro de todo. Porque el amor no es una teoría, es la esencia de Dios. También cambió mi forma de orar. Antes oraba con fórmulas, con frases aprendidas, repitiendo lo que otros decían. Pero en este nuevo caminar aprendí a hablar con Dios como un hijo que se sienta con su padre, sin máscaras, sin lenguaje religioso. A veces solo guardo silencio. A veces lloro. A veces río, y descubrí que ese es el verdadero altar, el espacio íntimo, donde no necesito impresionar a nadie, donde puedo ser yo, con mis fallas, mis aciertos, mis vacíos y mis anhelos. Y ahí, en ese espacio real, sentí por primera vez que Dios no solo me oía, también me entendía. Durante años usé la palabra pecado como un arma, la mencionaba con facilidad, sin entender el daño que podía causar cuando se usa sin amor. Hoy entiendo que el pecado no es simplemente una lista de reglas rotas, es una desconexión del propósito. Y más que señalar, ahora busco restaurar, porque vi a muchos esconder sus luchas por miedo al juicio y terminar más hundidos que antes. Si realmente queremos ser instrumentos de Dios, debemos sanar con nuestras palabras, no herir. Debemos levantar, no hundir, porque el Evangelio es buena noticia, no una amenaza disfrazada de verdad. Algunos me preguntan si no tengo miedo de estar en error otra vez. Y mi respuesta es que sí, lo tengo. Pero prefiero vivir con ese temor sano que con la arrogancia de creer que lo sé todo. Porque quien cree tener toda la verdad, ya dejó de buscarla. Y yo aún estoy en camino. Aún cometo errores. Aún hay cosas que no entiendo. Pero ahora tengo paz, porque mi fe ya no depende de cuán perfecto sea mi entendimiento, sino de cuán sincero es mi corazón. Y sé que Dios honra la sinceridad mucho más que la apariencia de rectitud. He aprendido también a escuchar más, a no responder de inmediato, a dejar que las personas hablen, que se expresen, que lloren, si lo necesitan. Antes pensaba que tenía que tener respuestas para todo. Ahora entiendo que a veces lo único que alguien necesita es saber que no está solo, que puede hablar sin ser juzgado, que su proceso también es válido. Y me duele saber que muchas iglesias han perdido esa capacidad de escuchar. Nos hemos vuelto expertos en hablar, pero analfabetos en compasión. Y por eso quiero ser diferente. Quiero volver al modelo de Jesús, que antes de predicar se acercaba. Si llegaste hasta aquí, probablemente algo de lo que estoy diciendo también te ha tocado. Tal vez estás pasando por un proceso similar, o tal vez estás al inicio de un despertar que aún no entiendes del todo. Sea como sea, quiero animarte a que no tengas miedo. Lo que estás sintiendo no es rebeldía, es hambre de verdad. Y si esa hambre es sincera, Dios mismo se encargará de alimentarte con lo que necesitas. No con fórmulas vacías, sino con encuentros reales. Porque al final, el Evangelio no es una doctrina, es una relación viva, y está más cerca de ti de lo que imaginas. A lo largo de este proceso, comprendí que mi identidad no podía seguir dependiendo del ministerio. Por años, me definí como el pastor, el predicador, el líder, y cuando todo eso comenzó a derrumbarse, sentí que me quedaba sin nada, pero no fue así. Lo que perdí fue la imagen, no el propósito. Porque antes de ser cualquier título, soy un hijo de Dios.
y ese es el único nombre que nadie puede arrebatarme. Aprendí que si tu valor depende de un púlpito, entonces tu fe es frágil. Pero si descansa en el amor incondicional de Dios, entonces incluso en el silencio sigue siendo valioso. Esa realización me sanó profundamente. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Podía simplemente ser Ann. Y al soltar la necesidad de aprobación, también solté el peso que venía con ella. Empecé a caminar con más ligereza, con más libertad. Y esa libertad no me llevó al libertinaje, como algunos temían. Me llevó a amar más, a servir mejor, a escuchar con más compasión. Porque cuando entiendes que Dios no está contando tus pasos, sino caminando contigo, dejas de correr por miedo y empiezas a caminar por amor. Y eso cambia todo. Cambia cómo ves la vida y cómo tratas a los demás. Pude reconciliarme con muchas personas que en algún momento se alejaron de mí. Algunos volvieron con lágrimas, otros con duda, pero todos traían una carga que necesitaban soltar. No buscaban teología, buscaban un abrazo, y yo estaba listo para dárselo, porque también yo había sido abrazado por Dios cuando más lo necesitaba. Entendí que el Mayo Ere ministerio no es predicar desde un escenario, sino sanar corazones desde el suelo. Y a veces basta con escuchar, con mirar a los ojos, con decir yo también me equivoqué. Pero aquí estoy, porque la verdadera autoridad no se impone, se gana desde la humildad. Volví a leer los evangelios como si fuera la primera vez. Y fue como redescubrir a Jesús. Ya no el Jesús institucionalizado, ni el que se usa para justificar sistemas, sino el Jesús que se sienta con los que nadie quiere, que toca al impuro, que abraza al traidor. Ese Jesús me confrontó, me mostró cuánto me había alejado de su esencia. Cuántas veces usé su nombre sin conocer su corazón, y lloran, pero no de tristeza, de gratitud, porque a pesar de todo, Él seguía ahí. No con reproches, sino con ternura, no con castigos, sino con brazos abiertos. Ese es el Jesús que hoy predico. Me di cuenta de que mucho del miedo que viví no venía de Dios, sino de hombres que hablaban en su nombre. Miedo al castigo, al fracaso, a pensar distinto, y al identificar eso, también decidí perdonar. Perdonar a quienes me enseñaron desde el miedo, a quienes me presionaron, a quienes me juzgaron, porque ellos también estaban atrapados en el mismo sistema. Nadie les mostró otra forma, y quizás por eso repetían lo que les habían enseñado. Yo no quiero seguir ese ciclo, quiero romperlo. Y si tengo que ser señalado por ello, lo acepto, porque prefiero ser libre en Dios que correcto ante los hombres. Hoy, cuando predico, lo hago desde otro lugar, no desde la autoridad impuesta, sino desde la vulnerabilidad redimida. Ya no busco convencer, solo compartir. Ya no levanto la voz para imponer, sino para invitar. Y aunque quizás ya no tenga el mismo número de oyentes que antes, sé que los que quedan escuchan con el corazón. Y eso basta, Ann, porque no busco multitudes, busco transformación. Y si una sola persona puede encontrar luz a través de mis errores y mi redención, entonces todo habrá valido la pena, porque esa es la esencia del Evangelio en vida. Perdón, verdad y sobre todo, amor. Así que si tú estás luchando con tus creencias, si sientes que lo que aprendiste ya no sostiene tu alma, quiero decirte algo: está bien. Está bien cuestionar, está bien sentir miedo, está bien estar confundido. Lo importante es no rendirse. No apagues esa voz interna que te pide buscar más. No dejes que el ruido del juicio te impida escuchar el susurro de Dios, porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay un propósito. Y ese propósito es que te reconcilies contigo mismo, con tu historia, y sobre todo, con el verdadero rostro de Dios, que siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Hubo un momento en el que sentí que todo lo que había construido durante 25 años se desmoronaba como un castillo de arena. Las amistades, las redes, las plataformas, todo comenzó a desaparecer. Me vi rodeado de silencio, y aunque al principio dolió, después comprendí que ese silencio era necesario, porque había vivido tantos años rodeado de ruido, de agendas llenas, de compromisos religiosos,
que me olvidé de mí mismo. Y ahí, en medio de esa aparente soledad, me encontré con lo que más había anhelado, a mi propia alma, no la que construí para agradar, sino la que Dios conocía desde el principio. Fue en ese lugar de aislamiento donde volví a descubrir el gozo de lo simple. Orar sin prisas. Leer la palabra sin buscar una prédica. Escuchar sin pensar en cómo responder. Abrazar sin esperar aprobación. El ministerio dejó de ser una carga y volvió a ser un regalo. Ya no necesitaba reconocimiento, solo presencia. Me volví más humano, más sensible, más real, porque cuando se cae la máscara, aparece el verdadero rostro. Y aunque muchos prefieren quedarse con la versión que les daba seguridad, yo decidí quedarme con la versión que me daba paz, la que puede mirar al cielo y decir: aquí estoy, sin adornos, pero tuyo. Algunos me preguntaban si no me arrepentía de todo el tiempo perdido. Y no me arrepiento, porque todo ese camino, aunque lleno de errores, me trajo hasta aquí. Me hizo más consciente, más compasivo, más despierto. Cada etapa tuvo su valor, incluso cuando repetía mentiras. Dios estaba obrando en mí, no para destruirme, sino para formarme. Él usó incluso mis errores para llevarme a la verdad. Y eso me enseñó que el amor de Dios no depende de nuestra perfección. Él no ama la versión ideal de nosotros. Ama al verdadero Túnee. A ese que a veces no entiende, que falla, que duda, pero que sigue buscando. Uno de los momentos más difíciles fue cuando tuve que mirar a mis hijos y decirles que muchas cosas que les enseñé no eran del todo ciertas. No fue fácil. Sentí vergüenza, miedo, dolor. Pero ellos me sorprendieron con su madurez. Me escucharon, me abrazaron y me dijeron: papá, gracias por tu honestidad. En ese instante entendí que la verdad no destruye, libera. Que los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres sinceros. Y ese día, más que nunca, me sentí pastor de mi propio hogar. No por lo que sé, sino por lo que estoy dispuesto a reconocer y transformar. Recibí también cartas de personas que me habían escuchado predicar años atrás. Algunas me decían en sus palabras, me marcaron. Pero hoy entiendo que también me pesaron. Esas confesiones me dolían, pero las recibía con humildad. Porque la verdad a veces duele, pero siempre sana. Respondí cada mensaje con gratitud y con el corazón abierto. No me justificaba, solo escuchaba. Porque a veces lo más sanador no es tener razón, sino estar dispuesto a enmendar. Y si una sola persona puede encontrar descanso a través de mi arrepentimiento, entonces ese arrepentimiento no fue en vano. Con el tiempo, comencé a notar algo hermoso. Mientras más transparente era, más personas se acercaban, no por admiración, sino por afinidad, porque cuando compartes desde lo profundo, atraes a los que también están en proceso. Y esa comunidad que se fue formando a mi alrededor no se basa en jerarquías, ni en títulos, ni en doctrinas exactas. Se basa en la verdad vivida, en el amor que no juzga, en el deseo de caminar juntos sin pretensiones. Y eso, para mí, es iglesia. No el edificio, no la estructura, sino el encuentro entre almas que se atreven a mostrarse como son y acompañarse sin máscaras. Hoy sé que este camino no es para todos. Algunos preferirán seguir donde están, y está bien. Cada uno tiene su proceso. Pero si tú sientes que algo te está despertando, que algo ya no encaja como antes, no ignores esa inquietud. No la reprimas por miedo a ser señalado. Quizás esa incomodidad es el Espíritu Santo invitándote a una relación más profunda, más libre, más verdadera. Y si decides dar ese paso, te aseguro que no estarás solo. Porque aunque no lo veas, somos muchos los que estamos saliendo de las sombras, no para destruir la fe, sino para redescubrir su verdadera luz. Ha sido un camino largo, y todavía no ha terminado. Sigo aprendiendo, sigo desaprendiendo, sigo enfrentando temores, heridas, memorias, pero ahora lo hago con otra mirada. Ya no desde la culpa, sino desde la esperanza. Porque entendí que Dios no espera que lleguemos perfectos a su presencia. Él camina con nosotros en el barro, en la confusión,
en la caída, y eso me cambió por dentro. Dejé de ver la vida como una carrera por la santidad y empecé a verla como una danza con la gracia, donde a veces tropiezo, sí, pero nunca dejo de estar abrazado por su amor. Volví a tener conversaciones con líderes de mi pasado. Algunos se acercaron con sinceridad, con preguntas, otros con distancia y reservas, pero en todos vi una chispa, una curiosidad, una necesidad de comprender por qué había cambiado. Y aunque no todos lo aceptaron, sí noté que algo se removía en ellos. Porque cuando alguien habla con verdad, no necesita convencer. La verdad tiene un eco propio. Y yo me limité a contar mi historia, sin adornos ni exageraciones. Solo desde la verdad, que arde y libera. Y en el fondo, muchos supieron que no era una rebelión, era una rendición no contra Dios, sino contra la mentira. También reaprendí a leer los salmos. Esos textos que antes usaba como promesas automáticas, ahora me hablaban desde el alma humana. Veía a David llorando, dudando, gritando, y aún así siendo llamado hombre, conforme al corazón de Dios. Eso me dio permiso para ser real, para tener días de silencio, de enojo, de cansancio espiritual, y saber que aún así Dios no me soltaba, porque el verdadero evangelio no busca moldearte para agradar a los demás, busca restaurarte para que vivas en plenitud. Y cuando entendí eso, mi oración ya no fue hazme perfecto, sino hazme verdadero. Muchos de los que escuchan esta historia me escriben con miedo a cuestionar, miedo a perder su comunidad, miedo a equivocarse. Y lo entiendo, lo viví. Pero también quiero decirte esto. La verdad no destruye la fe, la purifica. Si lo que crees no puede soportar preguntas, entonces lo que tienes no es fe, es adoctrinamiento. Y Dios no te creó para repetir sin pensar. Te dio un corazón, una mente, un espíritu. No temas pensar, no temas buscar, porque el mismo Jesús que reprendió a los religiosos fue el que abrazó a los que dudaban. Y ese Jesús sigue vivo hoy. He descubierto que a veces el mayor acto de fe es dejar de aparentar, es decir, no sé, tengo dudas, estoy en proceso, y en ese espacio de humildad, algo nuevo nace, una relación genuina con Dios, no mediada por estructuras ni reglamentos, solo tú y Él. Y cuando experimentas eso, ya no puedes conformarte con lo superficial, ya no puedes volver atrás, porque conociste algo tan puro, tan verdadero, que ningún sistema puede reemplazarlo. Y aunque camines por valles solitarios, sabes que estás acompañado, porque la verdad puede ser solitaria al principio, pero siempre conduce a vida. Hoy miro hacia atrás y veo a ese joven que comenzó todo con ilusión, lo abrazo. No lo juzgo porque hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Pero también le digo, gracias por no quedarte ahí, porque si no hubiera tenido el valor de despertar, hoy seguiría atado. Y aunque perdí mucho, gané algo que no tiene precio, la libertad de caminar con Dios sin miedo, la certeza de que no necesito títulos para tener propósito, y el privilegio de ayudar a otros a romper cadenas que ni sabían que llevaban puestas. Eso es gracia, y esa gracia me sostiene cada día. Si tú estás aquí, leyendo o escuchando hasta este punto, quiero que sepas que te honro, porque no todos llegan tan lejos, porque hay que tener valentía para enfrentar estas verdades. Y si en algo de mi historia te viste reflejado, entonces esta confesión no fue en vano, porque no hablo por hablar, hablo para que tú también te reconcilies con lo que eres, con lo que crees y con lo que sueñas. No estás solo, hay una generación entera despertando, no para dividir, sino para reconstruir, no para atacar, sino para sanar. Y tú eres parte de ese nuevo amanecer. Hoy, más que nunca, entiendo que lo que viví no fue un accidente, fue parte de un proceso divino. Dios me permitió caminar por ese camino, por una razón, para poder hablarle a otros que aún están ahí, atrapados en la repetición, en el miedo, en el legalismo, disfrazado de santidad.
No soy mejor que nadie, solo soy alguien que decidió abrir los ojos. Y ahora, con humildad, quiero extender mi mano a quienes sienten que su fe ya no tiene sentido, que su alma está cansada, que su espíritu clama por aire. No te avergüences de tu proceso. Ese proceso es lo que te está llevando al encuentro más real de tu vida. Muchos de los que critican estos testimonios lo hacen desde el miedo, y yo no los juzgo, porque el miedo paraliza. El miedo encierra. Yo mismo lo viví, por eso, si tú estás en esa lucha interna entre lo que siempre creíste y lo que ahora sientes, quiero decirte algo, desde lo más profundo de mi corazón, confía en esa voz que te invita a ir más allá, que no te empuja al caos, sino a la libertad, porque cuando es Dios quien te despierta, aunque todo alrededor tiemble, en tu interior habrá paz. Y esa paz es la señal de que vas en el camino correcto. Recuerdo cuando grabé mi primer testimonio, estaba temblando. Pensaba en lo que dirían, en las puertas que se cerrarían, en los amigos que se alejarían, pero aún así lo hice, porque entendí que callar era traicionarme a mí mismo. Y cuando lo publiqué, fue como abrir una compuerta, una avalancha de historias, de lágrimas, de despertar. Y desde entonces, nunca más quise callar, porque cuando una sola alma encuentra verdad a través de lo que comparto, todo vale la pena. No importa cuántos rechacen, siempre habrá uno que escuche y sane. Y para ese uno, yo sigo hablando, tal. ¿Ves? Tú eres ese uno. Tal vez estás aquí porque algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Y si es así, solo quiero pedirte una cosa, no lo ignores. No cierres esta ventana como si fuera un video más. Haz una pausa. Mira dentro de ti. ¿Qué sientes? ¿Qué está despertando en ti? Si algo de lo que viví resuena con tu alma, entonces esta historia también te pertenece. No para que la copies, sino para que te inspires. Porque tú también tienes un testimonio, y tal vez sea distinto al mío, pero igual de valioso, y quizás cuando estés listo, también lo contarás. Este camino no te lo enseñan en seminarios, no te lo explican en libros de teología. Este camino se vive ansé, llora ansé, abraza. Y por eso es tan poderoso, porque no depende de estructuras, ni de doctrinas, ni de diplomas. Depende de una relación viva, con un Dios que no necesita intermediarios para hablarte. Él está ahí. Siempre lo estuvo. Solo necesitaba silenciar el ruido y escuchar. Y si hoy, a través de estas palabras, pudiste escucharlo aunque sea un poco, entonces ya diste el primer paso. Porque no se trata de cambiar de religión, se trata de volver al origen, a la raíz, al corazón. Antes de cerrar este testimonio, quiero invitarte a que sigas caminando conmigo, no porque tenga todas las respuestas, sino porque estoy tan en búsqueda como tú. Si esta historia te tocó, si algo en tu alma se estremeció, te animo a que no camines solo. Hay una comunidad de personas reales, imperfectas, pero sinceras, que están despertando también. Puedes acompañarme suscribiéndote, activando las notificaciones y dejando tu comentario, no por números, sino porque cada palabra que compartes puede ser la señal que otro necesita. Porque juntos, aunque distintos, podemos hacer eco de esta verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por sentir, por abrir tu corazón. Esta historia no termina conmigo. Tal vez apenas comienza contigo.